en este momento nos colocamos en tus manos. Danos sabiduría, que el Espíritu Santo tome el control y que al abrir tu palabra, hoy, Señor, tú nos alimentes. Por Jesús. Amén. Amén. Bien, la semana pasada comenzamos un tema que el miércoles, yo disfruté muchísimo el miércoles con los que estuvieron, con el buen grupo de hermanos que llegó a pesar del agua y de las amenazas que había de tornado y todo eso. Hubo vientos fuertes, pero yo estoy contento por el buen grupo que estuvo y disfruté, de verdad, disfruté el compartir en intimidad porciones especiales de este tema. Yo creía que iba a abarcar mucho más en esta semana. Tenía como una esperanza de que una semana es una semana. Pero hoy miro hacia atrás y advierto que es una semana de un sábado, un miércoles y hoy. No tengo mucho para eso. Así que voy a ver con la ayuda del Señor y la de ustedes cómo avanzamos partiendo del conocimiento que ustedes tienen ya. ¿Cuántos están aquí que estuvieron la semana pasada? Quiero ver las manos. Gracias. ¿Cuántos no estuvieron la semana pasada? Hay unos cuantos. Así que la semana pasada comenzamos el tema que tiene que ver con los reinos presentados en Apocalipsis capítulo 13, que tiene conexión casi con todo el libro de Apocalipsis, especialmente 11, 12 y 14, 17 y 18, de lo que implica las profecías y la revelación de este libro. Al iniciar, solo buscábamos identificar esos reinos, la incidencia principal, no se puede ir a detalles, no hay tiempo para ello. Tratar, con la ayuda de Dios, de ir a lo más importante para nosotros hoy. Así que todo Apocalipsis es dado en símbolos y el apóstol Juan en la isla de Patmos recibió esa visión extraordinaria donde él mismo expresa que se paró sobre la arena del mar y vio subir del mar una bestia gigante, extraordinaria. Esa bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hay otras concepciones, yo pertenezco a los que creen que las 7 cabezas se refiere a Roma, las colinas, las montañas que componen a Roma. No es la única, hay otras, pero quien les habla se inclina hacia esa. Los 10 cuernos que aquí presenta, en Apocalipsis 17, 12 dice que son 10 reinos y que tenía 10 diademas, y esas 10 diademas presentamos que son 10 coronas. Solo estoy refrescando por lo que no estuvieron la semana pasada. Y que ya sabemos en Daniel 7:17 que en la Biblia el término bestia no es insulto. No es Dios insultando a nadie. Es un símbolo representando reinos. Daniel 7:17 dice que esas bestias que viste representan reinos. Reinos políticos, seculares, civiles de este mundo. En ese contexto estaba hablando. Así, ¿qué pasó con esa? No puedo volver hacia atrás, aunque quiera. Así que dice, habla de 42 meses. Esos 42 meses son lo mismo que señala Daniel, tiempos y medio tiempo, que va a 1260 días. Esos 1260 días es posible que yo hable algo de eso esta tarde. Aquí no me puedo detener. 1260 días. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. En el versículo 7, a ese gran reino. Ya hablamos la semana pasada de que esos reinos tienen que ver después de la Roma imperial, que fue bien descrita por Daniel capítulo 2, 7 y 9. Descrita en detalles. Al cumplimiento de esos reinos, entonces viene la Roma
papal como el siguiente gobierno grande, significativo, mundial. Y dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es verdad que venció a los santos, pero fue que se le permitió. Algún poder extraordinario, superior, más capaz que ese poder terrenal está gobernando. ¿Está claro? El término es que se le permitió pelear contra los santos y vencerlos. ¿Por qué? ¿Cómo? Una de las representaciones de eso, y lo paso de manera sucinta, ¿recuerdan cuando hablábamos de Juan Wycliffe? Ese campeón de la verdad, que cuando reinos fueron derribados y monarcas fueron quitados, él en nombre de Jehová, enfermo y aparentemente impotente, se levantó e hizo temblar el imperio de la Roma papal. Y el Señor lo preservó. Y la influencia de la Biblia escrita al inglés para el pueblo de Inglaterra y cómo se diseminó por todas partes, levantó el conocimiento del Dios verdadero, que por años se había ocultado y no se permitía. La Biblia estaba en latín o estaba en los idiomas originales y la gente no tenía acceso, no tenía una escala de medición para medir lo bueno y lo malo. Y la gente llamaba a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos en distintas partes del mundo. Cuando se levantaba esa verdad poderosa de la palabra de Dios que transformaba vidas, entonces era atacada. Y la única razón por la que el ataque se hacía era porque el perdón se estaba vendiendo en indulgencias y en cuantas formas se estaba vendiendo el perdón. Ahora estos hombres se levantan diciendo que somos salvos en la sangre y en el sacrificio de Cristo Jesús y que la salvación es por gracia y no por precio. Y entonces las arcas de esos lugares, las arcas que llegaban de esos lugares menguó de manera drástica, porque las personas aprendieron que su salvación dependía de el sacrificio y la gracia, el regalo de Jesús, y no de cuánto ellos pudieran hacer o pagar. Y al bajar las arcas, esa fue una preocupación terrible, porque de eso dependía el imperio, de mantenerse, de la riqueza, de las armas, de los ejércitos. Y ese imperio de otra manera no podía. Así que, definitivamente, desde su condición tenían razón. No es que estaba bien lo que hacían, pero desde su concepto y posición tenían razón. Desde sus intereses como imperio, como gobierno sobre todos los reinos, esa posición, esa religión, esa enseñanza hacía que los hombres buscaran a Cristo Jesús y no pagaran por salvación. Así que si eso se diseminaba por todo el imperio, evidentemente iba a caer. ¿Se entiende eso? Así que atacaron férreamente, pero Dios preservó a Juan Wycliffe y a otros más. Sin embargo, en Bohemia se levantó Juan Hus, un hombre extraordinario. La biografía de Juan Hus es extraordinaria. ¿Cómo se levantó este hombre? Presentando que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Sencillo, amoroso. Era un hombre de una actitud conciliadora hacia los demás. Evitaba chocar con los demás, pero se levantaba y presentaba la verdad de la palabra de Dios. Lo que aprendió de Juan Wycliffe, lo que aprendió de otro, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en distintas partes del mundo. Este hombre se levantó con esa sencillez y esa cortesía, pero con un poder extraordinario que Bohemia fue conmovida. Y las arcas que llegaban de Bohemia se fueron al suelo. Y entonces vino la persecución contra Juan Hus. Vino la persecución contra Juan Hus, fue perseguido. Cuántas circunstancias, fue citado a un tribunal, le dijeron que no fuera. Le garantizaron salvoconducto. Un salvoconducto es como un contrato, es un tratado oficial del reino, del gobierno, que le garantiza que él está libre de cualquier
sentencia allá en ese lugar, que él va a regresar a su lugar sano y salvo. Eso era una garantía real. Así que él fue y se presentó, participó en ese juicio. Simplemente le preguntaron: ¿te retractas o vas a la hoguera? Las opciones no eran muchas. O te retractas de lo que has dicho y has escrito, o vas a la hoguera. Y ese hombre sencillo y humilde dijo: lo que dice la palabra de Dios, yo no puedo negarlo. Lo que hizo Jesús por la humanidad y por mí, nunca podré negarlo. Somos salvos por la fe. Ellos vieron un hombre tan sencillo, tan cortés, que pensaron que era débil. Pero ese hombre presentó esa verdad con cara rojo. Pero fue sentenciado a muerte. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Cuando leo eso me duele. Eso lacera mi corazón. Se le permitió hacer guerra y vencerlos. Y Juan Hus fue sentenciado a la hoguera. Y no estoy diciendo nada nuevo. Sabemos que fue quemado vivo. Pero el mejor púlpito que hubo para el evangelio fue la hoguera, porque no se le permitía predicar en público. Pero cuando esos hombres, ustedes escucharon, creo que mencioné la semana pasada, que donde habían cientos, donde mataban cientos salían miles, y donde mataban miles salían millones. Lo que pasaba era que una cosa es filosofar y hablar cuando hay paz, pero cuando esos hombres le decían en un estadio que venía a congraciarse, a estar de parte de la monarquía y de los poderes confederados, y a esos hombres sencillos le preguntaban: o te retractas o la hoguera. Y esos hombres decían en público: la verdad de Cristo es eterna, su sacrificio es sacrificio de salvación, y no puedo negar al que murió para salvarnos. Elijo la hoguera. Cuando la gente veía eso, en la forma, ese rostro que sabía que la hoguera era lo que venía, y hablar con esa convicción, con esa verdad absoluta y con esa paz en el rostro, aún los enemigos más acérrimos decían: esa verdad que presentó la cree, y esa verdad es poderosa porque murió cantando. ¿Qué hay detrás de eso? Y mucha gente investigando qué hay detrás de eso. Gente que iban a reírse, a burlarse, o ya prejuiciados, porque esos eran herejes. Y los veían con esa claridad, con esa vehemencia, entregar sus vidas. De ahí se iban a leer la Biblia, a ver dónde estaba. Y crecía esa semilla. De hecho, Juan Hus estuvo en lo que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero después de la muerte de Juan Hus, el testimonio, el impacto de lo que había dicho y escrito y lo que fue su sermón en la hoguera, en su actitud, despertó a Bohemia. La despertó de tal manera que el mismo imperio, la Roma papal, preparó un ejército que fue a atacar a Bohemia. Y Bohemia enfrentó el imperio. Eso era increíble. Ellos fueron a acabar con Bohemia y Bohemia los venció. Se preparó otro ejército y atacaron a Bohemia y los venció. Y entonces la Roma papal dijo: no es posible. Eso no es posible. Bohemia es un puñadito en este imperio. Eso no es posible. Así que organizaron un ejército confederado de todas partes, de todos los reinos, e hicieron prácticamente un ejército innecesario e invencible para destruir a Bohemia. Esto está en la historia. No son detalles que se pueden negar, están ahí. Y entraron a Bohemia. Y no hubo resistencia, no hubo ejército que les resistiera. Así que entraron libres y comenzaron a actuar en Bohemia. Y cuando menos esperaban, ese puñadito de ejército de Bohemia los estaba esperando. No allá afuera, no podían, lo estaban esperando ahí dentro.
Cuando salieron y atacaron, dice la pluma inspirada, dice Elena de White, Conflicto de los Siglos, que el mismo poder que estuvo allá cuando estuvieron los asirios rodeando, se manifestó ahí. Y la confusión fue tal que todo el ejército del imperio huyó frente a ese puñado. Alabado sea el Señor. Y Bohemia fue tierra de libertad, respetada. Lo único que la afectó fue cuando negoció con ellos. Ellos tenían puntos específicos. La Biblia es la palabra de Dios. Tiene que ser enseñada de todas formas. Jesucristo es el Salvador. Presentaron varios puntos, pero cuando entraron a negociar, lo que las armas no lograron, lograron la astucia. Se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Siguió un movimiento extraordinario. Dios estaba tocando los corazones en las distintas naciones. La Biblia seguía circulando, los escritos de esos grandes hombres seguía circulando. El más grande de todos los hombres de la Reforma, evidentemente, fue Martín Lutero. Martín Lutero no era tan pasivo ni conciliador como Juan Hus. Los hombres que más se parecen en ese contexto son el apóstol Pablo y Martín Lutero. Hombres intrépidos, hombres bravos, hombres que no descansaban, siempre estaban produciendo algo. Martín Lutero en Alemania entró al monasterio. ¿Cuántas situaciones pasó en la niñez, en la escuela primaria? Entró al monasterio, se hizo monje. Y todo lo que había aprendido en todo ese tiempo era que tenía que golpear la carne, que tenía que hacer cuantas penitencias, que tenía que hacer tantas cosas para lograr el perdón y la aceptación de Dios y de la Roma papal. ¿Cuántas? Pero ahí llegó a una biblioteca importante y encontró una Biblia. Y el Espíritu Santo lo acompañó en la lectura. Cuando él leyó la Biblia, que la luz se abrió y vio quién era Jesucristo y que la salvación venía de Jesucristo y no de Roma. Y que no había que hacer tantas cosas para ganársela, sino que ya Cristo había pagado el precio en la cruz. Y lo que había era que aceptar su gracia y vivir a la altura de ella. Cuando aprendió eso, con esa mente inquisitiva, con esa actitud, desplegó por todas partes ese mensaje. El mismo Dios lo guió, lo fortaleció. Era un hombre que producía de día y de noche. Hay hombres así, hay personas extraordinarias. Era un hombre que escribía. En lo que yo leo un libro, él escribía un libro. Escribía un libro. Quizás yo en buenos esfuerzos leo 30 en un año. Él escribía 30 en un año. Un hombre extraordinario y diseminó esa verdad por toda Alemania. Y eso llegó a los confines de la tierra. Cuando se supo lo que estaba pasando en Alemania, había situaciones para el imperio en distintos lugares, con la fe y la verdad creciendo. Pero lo que pasó en Alemania preocupó, y todo lo que fue la Roma papal cantó sentencia sobre Lutero. Excomulgado, condenado a perdición eterna, sacado del reino de Dios y lanzado, dedicado al infierno. No podía hablar, no podía hacer nada, ya estaba sentenciado a la hoguera, directamente. Cuando esto ocurrió, el Señor abrió, dice la Biblia en capítulo 12 que cuando Satanás vino, el Señor abrió la tierra y liberó a la mujer. Así que vino el elector de Sajón, uno de los puestos más importantes, el elector, uno de los puestos más importantes en lo que implicaba el reino, la corona de Alemania. Y este hombre, amigo de Lutero, se identificó de tal manera que más adelante arriesgó todo, arriesgó su vida. Se arriesgó tanto como Lutero por la causa. Pero para ese momento, cuando escuchó lo que estaba ocurriendo, dijo, no puedes presentarte allí. Juan Hus se presentó en un tribunal mediano y allí no salió.
El salvoconducto no se lo respetaron. De paso, el mismo Juan Hus dijo, aquí estoy sentenciado para morir a pesar de tener un salvoconducto del rey. Y lo miró y se lo dijo. Una vergüenza grande para esos tiempos que un rey haya dejado caer lo que era ya no solamente una declaración, sino algo certificado, escrito, que violó una constitución. Eso era como una constitución para ese entonces. Así que le dijeron, no vayas. Y los amigos se reunieron y vinieron, Martín Lutero, no puedes exponerte, porque ahí no es un tribunal ordinario normal, ahí está la misma sede. Eso no es posible, tú no sales de ahí, no hay manera. Y su hijo, su amigo, el elector de Sajonia, también le instó y le explicó y dijo, yo tengo que ir. No puedes, yo tengo que ir. Y ok, si tú vas, yo te voy a conseguir el salvoconducto. No debes ir, pero te lo consigo. Le consiguió el salvoconducto. Todo el que supo, porque ya Lutero, de paso, Lutero no solamente escribía y enseñaba, sino que él preparaba a otras personas, enseñaba a otras personas y tenía un ejército de predicadores por toda Alemania y otras partes del mundo que estaban impactando el mundo. Y toda esa gente se acercó y le dijo, Lutero, no puedes ir. Tú eres el líder. Si tú vas, te van a matar. ¿Y qué ganamos con eso? Lo quisieron convencer de mil maneras. Y cuando todos estaban de acuerdo, Lutero le dijo, miren, me han citado a comparecer representando a Cristo Jesús. Sí, pero te van a quemar en la hoguera. No hay salida, te van a quemar en la hoguera. Aunque haya un fuego, aunque la llama llegue desde Wittenberg hasta Worms, donde él vivía. Él era el catedrático, el que dirigía la cátedra y la catedral de Wittenberg. Aunque haya un fuego, una llama que vaya desde Wittenberg hasta Worms, yo voy a presentarme y voy a llegar. Y en nombre de Cristo tengo que ir. Aunque me quiten la vida, allí debo representar esa verdad que Dios me ha dado. Y mientras hacía el viaje que duró semanas, a cada ciudad que llegaba, él sentía el presagio de la gente, se veía la gente en una actitud de tiene que estar loco, este hombre va a una muerte segura. Ellos veían como parte de un procesal, de un panegírico, cuando veían a Lutero. Pero al mismo tiempo, muchos venían a ver al hombre que se atrevía a presentarse a la sede, sabiendo que cuántos eran sentenciados en tribunales de orillas, y él estaba dispuesto a presentarse a la sede. La gente se agolpaba en la ciudad donde él pasaba para ver a ese hombre que estaba yendo hacia la sede. Ya se ve lo terrible que era eso. Cuando Lutero llegó a Worms, la ciudad y otros de otros lugares estaban esperándolo. Ricos, nobles, gobernantes, hombres intelectuales, querían ver al hombre que se atrevió a llegar ahí. Eso era un impacto que la gente no creía que era real. Decía, pero no puede ser verdad, que vino. Cuando Lutero llegó, los prelados, los grandes, los nuncios, todos ellos fueron impactados con la presencia de ese hombre ahí. No podían creer lo que él iba a ir. La sentencia, pero había otra cosa allí también. Había algo sumamente grande que estaba ocurriendo. Y es que ese gobernante de la Roma papal había sentenciado a reyes, y le había quitado su corona, lo había excomulgado y lo había llevado a la hoguera. Y no había discusión por su sentencia. Ahora, un monje es sentenciado y después de la sentencia ya dada, donde debe ser ejecutada, se le está permitiendo presentarse a juicio. Esa fue una de las grandes derrotas a la Roma papal. De las grandes derrotas. ¿Cómo va a ser que el que ya está sentenciado ahora se presenta a juicio? Así que la llegada de Martín Lutero a la sede fue una situación, fue un oprobio terrible. Llegó Martín Lutero al lugar, a eso movió todo en el imperio. Carlos V, recién coronado, hacía muy poco, era su primer parlamento extraordinario que iba a tener, con agendas muy importantes
Pero lo más importante era ese caso, porque tenía que ver con todo el imperio. Llegó el momento. Ahí estaban los grandes, los poderosos. Llegó el momento y Martín Lutero entró tranquilo, sereno, se sentó. Cuando llegó el turno del caso de él, se paró el nuncio y le dijo: ¿esos escritos son tuyos? Lo revisó, dijo: sí, son míos, son míos. O te retractas de esos escritos, unas pilas así, o te retractas de esos escritos o vas a la hoguera. Y él dijo: la pregunta, lo que me piden que responda es grande. Pido, oh su señoría, que me permita responder de manera libre, amplia. Sí se te concede. Ya era tarde, al día siguiente debía presentarse. El temor, cuántas cosas lo visitaron esa noche, pero lo último que lo visitó fue el Espíritu Santo. Pasó una noche terrible que ninguno de ellos sabía, pero a la mañana, cuando el Espíritu Santo llegó a él, la paz tornó. Llegó a ese tribunal extraordinario, majestuoso, imponente, con todos los poderes en contra de él, que había depuesto reyes, decapitado gobernantes. Él llegó, el único, para presentar contra todos. Al llegar el turno le hicieron la misma pregunta. Y entonces se le permitió contestar. Y con esa tranquilidad, dijo: mi Señor, su Majestad, señores distinguidos y nobles, perdonadme si en mi lenguaje digo cosas inapropiadas a este lugar. Yo no fui criado ni he estado en los palacios de los reyes. Yo soy un monje que no conozco este lugar. Así que voy a presentar y voy a responder, pero recuerden que yo no fui educado en este lenguaje. Y se paró allí, todo expectante, un silencio en el lugar, que el silencio molestaba. Los ojos fijos en él, y se paró y presentó la verdad de Jesucristo. Y después de hacerla, los grandes, esos hombres extraordinarios, porque eran extraordinarios, observaron como que le faltaba el aliento, que era tan grande lo que él estaba diciendo, y era grande, se estaba enfrentando al imperio. Era tan grande como que le faltaba la fuerza y el aliento, y que llegó ya, pero con el último aire, agotado. Entonces ellos sabiamente se pararon y le dijeron: lo que has dicho en alemán, tienes que decirlo en latín. Entendiendo que no tenía con qué hacerlo. El Espíritu Santo le asistió. Y lo que habían escuchado medio, porque usted está impactado cuando se va a tratar un tema así tan fuerte, que tiene tantas consecuencias. Usted está como, el impacto es tanto que está como aturdido, y así estaban aún los gobernantes en ese momento. Cuando ese hombre comenzó a presentar esa misma defensa en latín, que dijo lo mismo pero no con las mismas palabras, que lo decía y lo explicaba mejor, y con una vehemencia, una elocuencia, un denuedo, que cuando terminó el lugar había pasado un aire espeso, liviano, fresco, de calor, de todo el ambiente estaba afectado por eso. Cuando presentó su defensa fue tal que no pudieron sentenciarlo. Claro, el Espíritu Santo estaba controlando eso. Tan pronto salió de ahí, pasó eso, se movieron los poderes confederados para convencer a Carlos V, un joven rey con condiciones de emperador, para convencerlo de cómo eso podía hacerle daño a la Roma imperial y a su propio reino. Cómo eso podía afectar todo eso, y lo convencieron de que desprotegiera a Martín Lutero. Cuando le permitieron eso, le dijeron: ¿y el salvoconducto? No, el salvoconducto no.
Y el elector de Sajón me dijo, usted está comenzando su reinado. Si usted comienza faltando a algo firmado como esto, usted jamás se le va a quitar esa marca. Y le insistieron con eso, el reinado está en peligro, el imperio está en peligro. Ese hombre es poderoso, mire la presentación que hizo, mire el poder que tiene, cómo se atrevió y cuánta gente lo sigue por todas partes. O quitamos a ese hombre del medio, o él nos va a quitar a nosotros. Y el rey dijo, sí, podrán tomar medidas, pero tienen que dejar que llegue a Wittenberg, porque él tiene una protección, un salvoconducto y debe ser respetado. Sí, pero en tiempo, allá atrás, hace 100 años, en Bohemia, no se respetó el de Juan Hus. Dijo, sí, pero cuando Juan Hus miró al rey y le dijo que él faltó a su compromiso oficial, la mirada que él le dio, yo no la voy a recibir de Martín Lutero. Yo no voy a pasar por esa. Le insistieron de tal manera con presión, con intimaciones, y finalmente él dijo, cuando se pierda el valor en las palabras de los políticos, de estos, de los otros, en la palabra del rey deben hallar verdad. Hagan lo que quieran, pero el salvoconducto está ahí. Se fraguaron tantas cosas para atrapar a Martín Lutero. Ahí había tantos ejércitos, servicios de inteligencia que podían acabar con este hombre. Y así fue. Un ejército. Él salió de la ciudad de madrugada, lo sacaron a escondida y cuantas cosas, pero en el camino lo atrapó un ejército que estaba para eso. Lo tomaron prisionero de manera abrupta, sorprendente, abusiva y se lo llevaron. Lo único es que el servicio de inteligencia y el ejército del elector de Sajonia fue más rápido que los otros. Sabía lo que se fraguaba y lo que le tomaron prisionero de manera abrupta y lo sacaron, eran lo que el elector de Sajonia, era su servicio de inteligencia y su ejército que lo había sacado porque sabía que el otro lo iba a atrapar. Lo llevaron a un castillo y él dijo, no quiero ni siquiera que me digan dónde está, yo no quiero saber dónde está. La única responsabilidad de ustedes es mantenerlo seguro y a salvo. A mí no me digan dónde está, ni yo debo saber. Imagínense quién puede saber eso, yo no debo saber dónde está. Y enfrentó situaciones y acusaciones, pero él no sabía dónde estaba. Él solo sabía que estaba a salvo. Fue una revuelta tan grande porque fue público el apresamiento de Martín Lutero y ya para ese momento la Roma papal estaba en descrédito por las situaciones sangrientas, terribles, difíciles, por quemar a hombres vivos, solo por decir que Dios es amor y que Cristo sana y salva, y lo que pasaba en los estadios cuando veían a esos hombres morir de manera extraordinaria, con un rostro hasta cantando. Todo eso estaba afectando, los extremos, los abusos, estaban afectando, así es que hubo un descontento y un mal tan grande que ellos dijeron, el hombre era terrible, pero después de muerto nos está dando más problemas. Pero Martín Lutero estaba a salvo. 1 año y tanto hubo una situación terrible y Martín Lutero dijo, yo no puedo estar aislado habiendo esa situación. Salió al frente, habían unos enseñando cuántas cosas que afectaban la reforma, que parecían de la reforma, y él salió al frente, salió otra vez afuera, pero el imperio papal jamás se atrevió a ponerle la mano. Dios lo preservó. Ahí no se le permitió hacer guerra con ese santo y vencerlo. Dios lo protegió. Lo que ocurrió en Inglaterra fue una influencia para tantos países. Suecia, Holanda, abrazaron la reforma. Hubo una buena cantidad de coronas de países que abrazaron la reforma, y esos países, algunos de ellos bajos escandinavos, que aceptaron la reforma como su religión. Y el imperio entonces, el imperio papal tuvo tantos enfrentamientos y situaciones que comenzaba a debilitarse. Lo que hizo fue entonces que se puso más sanguinario para acabar contra los herejes, los cristianos protestantes.
para acabar con ellos, para avasallarlos. Y Francia fue el lugar más afectado. El rey Francisco II hizo alianza contubernio con la Roma papal y él mismo dio confianza a los cristianos y los identificó y dio un golpe terrible, fatal, donde murieron más de 70,000 solo en Francia. Y la persecución fue terrible. Decidieron erradicar a los cristianos que sostenían la Biblia. Y esos que decían que Cristo es el Salvador y que Él pagó por nuestros pecados y que solo en Él hay salvación, esos hombres y esas mujeres, niños, ancianos, fueron encarnizadas, brutal y abusivamente masacrados, eliminados. La sierva de Dios en Conflicto de los Siglos dice: me niego a describir el horror. No lo voy a describir. Acabaron a mansalva con toda esa gente. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Muchos otros países lucharon y aún el protestantismo tomó más fuerza que el catolicismo, más fuerza que la Roma papal. Y fue creciendo, fue tomando fuerza. Pero en Francia fueron avasallados de manera extrema, aniquilados. Y eso que pasó en Francia, más con lo que ya estaba ocurriendo, que la Biblia no se puede leer. De paso, la sentencia era: el que la lea, el que la predique, el que la escuche, será llevado a la hoguera. De paso, si mal no recuerdo, Constantino, el doctor Constantino, fue acusado y se le dijo que solamente los líderes religiosos podían enseñar la verdad de Dios y la Biblia. Y ese era un hombre elocuente y decidido. Y él dijo: pero ustedes, a los que la leen, los llevan a la hoguera. A los que la enseñan, los queman vivos. A los que la escuchan, los condenan a muerte. ¿Cómo van ustedes a enseñarla si esa es la sentencia sobre el que la escucha? Ustedes están haciendo lo contrario. Y dio un discurso allí de cómo Dios, que la inspiró, el Espíritu Santo, es que la enseña y que lo que él ha escrito es para sus fieles. Extraordinario. Sin embargo, sacaron la Biblia, sacaron a los cristianos, sacaron todo. Francia fue el único país que después de llegar a esa condición de sacar la Biblia y sacar a los cristianos protestantes, fue el único país que un día se levantó y dijo que no iba a creer en Dios, que no iba a adorar a Dios. La Revolución Francesa, allí en el 1790, alrededor de esa fecha, y negó todo, y dijo: nuestra diosa es la razón, el conocimiento, el razonamiento. Olvídese de todo eso. Toda esta masacre, todos estos abusos por tantos años se acabaron aquí. Claro, estaban protestando con la Roma papal, no con los cristianos protestantes. Y esa nación que se le extirpó el conocimiento de Dios, tratando de mantener la Roma papal, esa fue la nación que cuando se le quitó el conocimiento de Dios, esa fue la nación que entonces atacó la Roma papal. Fue esa la que depuso al Papa de turno. Y ese Papa fue tomado prisionero por los franceses. El general Berthier, por orden de Napoleón, lo depuso, lo tomó prisionero. Un año después murió prisionero. Y eso que ocurrió no me pidan que dé detalles ahora. Quizá esta tarde podamos dar algún detalle, ¿verdad?
Pero ahora solamente puedo decir que la sentencia que se cumplió allí es la que está en el capítulo 13, verso 10. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. 300 años antes, en la misma fecha, mataron cantidad de cristianos. Y en esa misma conmemoración del 300 aniversario, ese mismo día, el general Berthier llegó al Papa y le dijo que debía de poner toda esa autoridad civil, militar, y dedicarse solo a lo religioso. Y él dijo que no. Y como dijo que no, lo tomó prisionero. Y en esa misma fecha se conmemoró, porque el que a hierro mata, a hierro muere. 13:10 es el contexto para ello. Bien, ¿para qué tengo yo tiempo ahora? Para introducir Apocalipsis capítulo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Otra bestia que subía de la tierra porque ésta había recibido la herida de muerte. En el versículo 3 dice que recibió la herida de muerte después de 1260 años de poderío y hegemonía, y pasó a ser historia. Tomado prisionero, perdió el poderío en las distintas partes del mundo. De hecho, después de eso, vino un papa y como le fue depuesto y quitado todo, hizo huelga y se quedó en el claustro, se quedó allí en el palacio y nunca salió, como una huelga del abuso que le hicieron, quitarle el poder civil, el poder temporal, secular, y dejarlo solo con el poder religioso. Después de ocurrir esto, en la profecía bíblica, debía entonces reconocerse otra bestia. Estoy en el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. La otra bestia surgió del mar. ¿Y qué significaba eso? Muchedumbre de gente. ¿Y esta que sale de la tierra, qué significa? La ausencia de muchedumbre, ¿verdad? Y esta tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Cuernos semejantes a los de un cordero. En el tiempo que la Roma papal cayó, que su herida de muerte predicha en la Biblia se ejecutó. Herida como de muerte, ¿verdad? No que murió. Entonces surge una nación que no tuvo que ver con la agitación de los mares y la muchedumbre en guerra, sino que surgió. ¿Qué nación importante que pudo crecer y tener relevancia en el mundo comenzó en ese tiempo? ¿Qué nación joven con cuernos de cordero? Dice que tenía 2 cuernos como de cordero. Eso implica que era joven. Un cordero es un pichoncito. Estados Unidos. Cuando se analizó la condición en que nació Estados Unidos, en forma de cordero, en las tradiciones de años de sacar a Dios, la Biblia, y de enseñar dogmas y sentencias humanas y regir la conciencia, la vida espiritual con las armas y con el gobierno civil, habían llegado tan lejos que cuando vino entonces Estados Unidos y dijo, aquí vamos a hacer un gobierno donde las personas serán libres, el gobierno será libre, tendrá derecho a ejercer sin que la iglesia se inmiscuya y afecte sus programas. Y la iglesia será libre sin que el gobierno le imponga. Su trabajo es lo espiritual, la relación con Dios, el conocimiento de Dios y de la salvación. Que se dedique a eso libremente. El gobierno no se va a interponer con ella y viceversa. Cada uno haciendo su función. Usted tiene que ver con el reino civil, secular de esta tierra. Encárguese de eso. Usted tiene que ver con el reino espiritual. Dedíquese a eso. ¡Wow! Eso no se había visto en el mundo. Había tantas generaciones de maltrato que aún esos protestantes que vinieron de fuera al principio no pudieron ni siquiera despojarse de eso. Aquí se vio también la persecución religiosa. Aquí ocurrió que por no adecuarse a las creencias que tenían,
cuántas cosas ocurrieron. Pero finalmente, revisando esas situaciones, revisando lo que estaba ocurriendo con ella, se produjo lo que fue la constitución de este país, que protegió a este país por más de 100 años y le dio libertad, independencia, que se mantuvo bastante cerca de sus orígenes y de su propósito. Pero esa constitución, a medida que el hombre cambió y las generaciones se desconectaron de las circunstancias y propósitos en su origen, entonces se ha convertido en un peligro. Y tenemos un peligro. Evidentemente yo también tengo un peligro, no puedo entrar ni destapar hacia allá. Pero esa constitución que fue dada para eso, para esa libertad pura y absoluta, en manos de hombres, de los seres humanos. Poco a poco, los que gobiernan en esta nación, lo que tienen que ver con el poder cívico, político, secular, al final gobiernan todo. Y dicen los acápites que no deben darle dinero a las religiones, pues debe ser independiente, sí, pero el gobierno que gobierna el dinero y gobierna todo. Entonces, aunque eso se mantuvo de esa manera, ya para el 1950, 1955, veían con reticencia de que los seculares gobernaban todo, y el que gobierna, gobierna. Y las religiones entonces no tenían acceso a muchas cosas. Todo eso vino trayendo un descontento. Ustedes saben que la elección de un presidente católico fue una situación de convenios, de reuniones, de compromisos que él tuvo que hacer, de garantizar la libertad de conciencia, la libertad de culto, la separación de iglesia y Estado. Eso fue, él tuvo que hacer compromisos serios, públicos, explícitos, articulados en ese contexto. Sin embargo, no pasaron más de 10, 15 años donde hoy los grandes líderes religiosos están diciendo que la libertad religiosa, la libertad de conciencia, no, más bien la separación de Estado, permítame recapitular, la separación de Estado y de la Iglesia es una fragua, es un engaño, es una falsa para tomar todo el control y dejarlos desprovistos. Que este es un país protestante. Tenemos a Pat Robertson y James Kennedy y cuántos de los grandes influyentes que están diciendo que esa fue la falsa peor y que esa no es la intención original allá de la Constitución, que está fuera de contexto y se están sirviendo de ella. Que si hay algo que le puede hacer daño y es peligroso para este país, es la separación de iglesia y Estado. ¿Sabían ustedes que el Partido Republicano es resultado de la preocupación de ese sector y que prácticamente fue formado por los fundamentalistas, los conservadores religiosos protestantes de este país? Se lanzaron a la candidatura en el 1994 y solo ganaron a 6 estados y parecía que fue un fracaso. ¿Vieron? No estamos contentos de haber fracasado ahí, pero eso significa que estamos tomando fuerza. Tuvimos un candidato y no poco tiempo después ganaron con Ronald Reagan. Ganaron. En la política de este país, lo grande no es ganar la presidencia para los conservadores religiosos de este país. Lo grande para ellos es tener control de lo que está pasando en las pequeñas ciudades de este país. Tener control de toda la red en este país. Y ellos tienen eso. La influencia y el poder que tienen los protestantes en este país a través de esas redes. Quizá algunos de ustedes reciben a veces alguna carta que les dice qué posición tomar, qué cosa hay que defender. No sé si algunos de ustedes la reciben, pero ciudadanos norteamericanos, ellos tienen una estructura que llegan a cada ciudadano y tienen influencias directas y están controlando muchas cosas en este país. Así que los protestantes que antes hablaban de una absoluta y total separación de iglesia y Estado, están en común acuerdo de que eso es lo peor que le puede pasar y que tienen que participar, controlar y dirigir las cosas.
Las grandes declaraciones que hay sobre eso asustan. Y las decisiones que están tomando son grandes y terribles. Esta tarde, por la benevolencia de nuestros líderes, lo que tiene que ver con el estudio, vamos a wrap sobre este tema unos cuantos detalles, que qué bueno que lo vamos a hacer en ese ambiente. Yo les invito para esta tarde a las 2:30, donde ahora ya no en una presentación pública, sino más a manera de estudio, vamos a entrar en ciertos detalles. ¿Está bien? Así que yo debo terminar aquí, pero el texto clave, grande, que la iglesia adventista en este contexto no puede olvidar, es la lectura bíblica que hemos seleccionado. Con solo leerla, yo creo que es suficiente. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Olvídese de todo lo que puedan decir. La batalla es recia de cualquier lado. Lo que le espera a este mundo es grande, es trascendente, pero al final el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes, Señor de señores. Espero que esta tarde sustentemos más de cerca este concepto. Que Dios nos bendiga. Hermanos, la iglesia de hoy se parece mucho a la iglesia secular, a la iglesia popular. Las cosas que se dicen y se defienden hoy son muy parecidas. El protestantismo y el catolicismo no tienen gran diferencia. Y los adventistas del séptimo día estamos adoptando formas, estamos adoptando conceptos, formas de interpretar, formas de ver las cosas, conductas particulares. Nosotros estamos dejándonos arrastrar por la misma corriente. Y si nos descuidamos como iglesia, quizás no como iglesia corporativa, y gracias a Dios por la posición de esta iglesia que tiene 150 años en este país hablando de la libertad religiosa. Una de las instituciones más poderosas que hay de libertad religiosa es de la iglesia adventista, que tiene alcance mundial y que defiende la libertad religiosa por todas partes. Algunos han acusado a la iglesia que se está uniendo con otras religiones en el contexto de una organización de libertad religiosa. Y eso es pura ignorancia. No hay nada más distante de la unión de las iglesias que libertad religiosa. El que entiende el concepto, y eso es importante saberlo. Yo he escuchado a mucha gente hablar, no, que la iglesia está acercándose a esos poderes, esas creencias, porque mire esos congresos internacionales donde van de todas las religiones, congresos de libertad religiosa. Es lo más puro y grande que esta iglesia ahora mismo está haciendo con relación al exterior, a los políticos y a otras religiones. La iglesia se ha levantado sabiamente se ha levantado con una institución de libertad religiosa que defiende la libertad de expresión y de conciencia. Libertad, una cosa es ecumenismo, unión, sincretismo de las iglesias, y otra cosa es libertad religiosa. El sincretismo y la unión de las iglesias habla de que vamos a hacer una misma cosa todos y vamos a sacrificar nuestras creencias para poder juntos hacer lo que nos conviene. Eso es lo que es unión de las iglesias. Libertad religiosa es la que dice, cada quien tiene una conciencia ante Dios, y esa conciencia ante Dios debe preservarla y hay que respetársela. Cada cual tiene derecho, de acuerdo a la creencia, su conciencia, a adorar a Dios libremente en su propio lugar. Así que cuando la iglesia mueve esos grandes congresos de libertad religiosa, yo he tenido el privilegio de estar en algunos, y por cosas de la vida me zafé y estuve en alguna comisión de esas, una comisión internacional, y estuve de cerca allí. Cuando hablamos de libertad religiosa estamos diciendo, usted tiene derecho a creer
en su conciencia como Dios le ha dicho. Y usted tiene derecho a eso también. Y yo también. ¿Se entiende? Eso no es para unirnos en una sola iglesia. Eso es para que cada iglesia tenga el derecho independiente en su adoración. Eso es libertad religiosa. Y la iglesia adventista ahora es una de las más importantes en el mundo. Va a la vanguardia mundialmente en lo que es derechos, libertad religiosa y libertad de conciencia. Que Dios nos ayude a mantener esa institución viva y cumpliendo su función. Más de 150 años desde nuestros orígenes. Y cada vez se desarrolla más, pero de manera particular individual. Nuestras conductas distan poco y cada vez somos más cuidadosos y éticos para aceptar cuantas creencias que este mundo está implantando. Nosotros estamos siendo atacados seriamente, nos parecemos demasiado, disimulamos nuestros principios, disimulamos nuestras normas. Hasta la Biblia hay personas por ahí hablando de que eso es relativo. El relativismo y el posmodernismo han golpeado este mundo. Y dentro de la iglesia hay gente con conductas y prácticas posmodernistas, secularistas, relativistas. Eso es relativo, depende. It's not your business, yo hago lo que me dé la gana, esta es mi propia vida, este es mi tiempo, mi estilo, mi esto, cada quien está en su propio mundo. Y el Rey y Señor de esta iglesia es Cristo Jesús. Y todos tenemos un compromiso con Él, con su verdad, con su enseñanza. Y más nos vale que asumamos nuestra posición y nuestro rol. Porque si queremos disimular por los poderes y las fuerzas de este mundo y las enseñanzas y las organizaciones, si queremos disimular y estar bien con ellos, no se olvide, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, son llamados fieles y verdaderos. Que Dios nos bendiga y nos preserve siendo parte de este pueblo que está con Él. Oramos. Señor, gracias porque has revelado tu verdad en tu santa palabra. Gracias, Señor, porque no harás nada sin que lo reveles a tus siervos los profetas y a tu pueblo a través de ellos. Gracias, Señor, porque estamos seguros que lo que tú has señalado, así será, así ocurrirá. Pero gracias, porque la victoria ya está asegurada. Porque los que están contigo serán y seremos vencedores. Te suplico, Señor, que esta iglesia permanezca en ti. Esté de parte de tu verdad, de tu palabra, de la razón de ser de esta iglesia, aunque se desplomen los cielos. Que tu gracia y tu bondad sean sobre nosotros. Permítenos, Señor, ser verdaderos siervos, discípulos de tu verdad y de tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.